Muy bien. Entonces, la Biblia dice, 1 Corintios 7, 10 al 11, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Tengan en cuenta la condición teológica bíblica. Si están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Amén. Recuerden que la base de la moral es Jesucristo. Y si algo se sale de lo moral, entonces ya se sale de la bendición. ¿Y cuántos queremos la bendición? Todos queremos la bendición. Por lo tanto, entonces tenemos que mirar, vivir en el modelo de Dios, no en el nuestro. Cuando ponemos nuestro modelo por encima del de Dios, sufrimos. Y después decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero cuando ponemos el modelo de Dios encima del nuestro, entonces todo marcha porque hay promesas y hay bendiciones. Amén. Ahora leamos Hebreos 13:4. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Yo voy a darles espacio que lo lean, lo examinen, lo estudien. Recuerde que estamos mirando el manual de orientación en tribunales eclesiásticos acerca de matrimonio y vida de familia, fundamentos y conceptos generales. Esa es la temática que estamos viendo en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos 20 minutos para evacuar una parte del tema porque se nos fue el tiempo. Ya lo tienen, Hebreos 13:4, la Biblia dice, honroso, léalo conmigo en el nombre de Jesús, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Rey soberano de todo poder, invocamos tu nombre y deseamos que tu palabra corra y sea glorificada en esta noche con base a nuestra realidad de fe y a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Matrimonio. Amén. Ese es un tema, dicen los muchachos, espinoso. Otros dicen, esa palabra me da miedo. Otros dicen, yo casado ni loco. Otros dicen, yo prefiero así nomás. Otros dicen, es que eso es un vínculo muy serio. Otros dicen, con amor basta sin tanto compromiso y tanto papeleo. Estamos haciendo referencia a lo que el mundo dice. Pero ¿qué dice Dios? Que las cosas tienen un orden para que funcionen. Si hacemos las cosas en el orden de Dios, ¿gozaremos de la promesa o no? Claro que gozaremos de la promesa. Pero si nos vamos por un ladito haciéndole el quite al plan de Dios, ¿cómo nos va a ir? Yo mejor dicho, ni para qué les digo. ¿Sí? Entonces son realidades que el mundo vive. Hoy en día se volvió una moda cambiarle las palabras al pecado para que suene bonito. ¿Sí? Entonces la Biblia habla de los sodomitas. La Biblia habla de los que se echan con varón. La Biblia habla del homosexualismo. Pero como esas palabras son tan duras, entonces secularmente hoy, ¿cómo les dicen? Movimiento LGBTIQ, y suena con estatus, aunque es pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender? En la Biblia se habla, como lo leímos ahorita, adulterio o fornicación. Pero en el ámbito social, ¿cómo se le dice? Estado unión libre. Entonces suena bonito, tiene estatus, pero públicamente no tiene aprobación. ¿Nosotros qué queremos? ¿La aprobación de quién? ¿De Dios o de los hombres? Vea, los apóstoles sufrieron y hoy en día la iglesia que lleva la esencia del mensaje verdadero de Jesús también sufre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decimos las cosas como son de acuerdo a la moral de Dios. Porque no puede ser posible que hay gente que canta, adora, brinca y salta y dice gloria a Dios, aleluya, Cristo viene.
pero quiere seguir viviendo como el mundo en pecado vive. Cuando usted y yo sabemos muy bien que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Alguien que sabe que Dios nos está hablando, que le dé un aplauso a Él en esta noche, porque la palabra de Dios es verdad. Dice, en el primer siglo por la verdad fueron perseguidos y menospreciados. No somos la excepción. No estamos buscando la aprobación de los hombres, sino que buscamos ser aprobados en Cristo Jesús, quien murió y resucitó para nuestra justicia y gloria eterna. Esto es grande, esto es algo diferente a lo que el mundo a veces suele interpretar. Vivir el evangelio puro requiere corazón total. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Y miren tus ojos por mis caminos. Porque hay camino que al hombre le parece, pero su final es camino de muerte. Por eso la red de familia y la iglesia direccionó estos temas en la carpeta de la presentación del trabajo en la iglesia. Porque todos los que queremos ver la gloria de Dios, sabemos que cuando recibimos la palabra, debemos permitir a Dios que obre por medio de esa palabra. El apóstol Pablo dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Entonces, nuestra actitud es muy importante para que la palabra de Dios ejerza un verdadero efecto como buenos cristianos. Digamos, gloria a Dios. Entonces estamos mirando el matrimonio. Pero cuando hablamos del orden administrativo bíblico de la iglesia, hablamos de varios órdenes en ese matrimonio. ¿Me está escuchando bien? ¿Se está conectando con la palabra? Porque ese es el plan. Amén. Entonces, tenemos el matrimonio entre creyentes. ¿El qué? El matrimonio entre creyentes. Es el acto mediante el cual un hombre creyente, amén, y una mujer de la iglesia se casan. O cuando estando previamente casados, ya se han convertido juntos al Señor. Ejemplos. Mi papá y mi mamá. Ellos se casaron hace 30 años. ¿Sí? Por lo civil y luego en su tradición. Pero ya están legítimamente casados. Y ambos llegan a la iglesia. Ambos se arrepienten. Ambos reciben doctrina. Ambos son discipulados. Ambos son bautizados por el Espíritu Santo de Dios en la promesa. Y ambos son bautizados en agua en el nombre de Jesús. Ese es un matrimonio entre creyentes. Amén. Pero tenemos el caso de... Voy a hablar de otro tío mío para no hablar de nadie más. Mi tío Luis Enrique y la hermana Marina. Ellos no eran casados. Pero la palabra de Dios empezó a tocarles el alma. Y Dios empezó a obrar de acuerdo a la fe de cada uno y a la disposición de cada uno. Dios hizo los cambios necesarios y se consagraron al evangelio los dos, mi tío y la hermana María. Pasaron unos 2 años y medio. Empezaron a escuchar la palabra, empezaron a asistir, empezaron a recibir doctrina, discipulado, llegaron juntos a las aguas del bautismo. Mi tío Luis Enrique habló en lenguas primero que ella, bautizado por el Espíritu Santo con un testimonio excelente. Y en esos días de haberle entregado la vida al Señor, el Señor le sanó de un problema crónico de gastritis. Vomitaba sangre ya. Tenían a mi primo Anderson con un problema en los pulmones. Él nació con unas deficiencias muy graves y Dios en su gracia lo sanó. Entonces eso permitió que mi tío se entregara con todo al evangelio y recibió el Espíritu Santo. Pero
La hermana Marina se demoró un poquito más, pero ambos, llegando a la iglesia, reconocieron la primera causal. Si queremos hacer las cosas bien delante de Dios, más allá de lo que opinan los hombres, le dijo él a ella después de haber sentido la gloria de Dios en un culto: yo no sé usted qué pensará hacer, pero yo voy a vivir para Dios. Le dice mi tío a ella: si usted está de acuerdo, sigue conmigo y nos casamos y seguimos el evangelio. Y si no está de acuerdo, la puerta está abierta, pero yo no voy a perder mi salvación por una persona, porque mi salvación es eterna. Las personas somos pasajeros aquí. ¿Cómo la ve? Esa fue la experiencia de mi tío Luis. Yo no estoy hablando de cosas raras, estoy hablando de realidades que aún en nuestra familia se han vivido. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Ella viendo que el asunto es en serio, analiza la situación, ve los cambios de él, ve las respuestas de Dios en la salud de él y en la salud de mi primo y dice: bueno, al final yo no pierdo nada. Antes tengo un mejor hombre como esposo. Y se casaron y luego se fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Estoy ilustrando con esas experiencias matrimonios entre creyentes, o porque se casaron en la iglesia, o porque llegaron casados a la iglesia y se consagraron juntos para vivir la fe de Jesús. Amén. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo bien? El otro punto es lo que dice la Biblia en Corintios 7:10, en la primera carta del apóstol Pablo a esa iglesia en Corinto. Y él les está diciendo, lleno del Espíritu Santo como ministro de la sana doctrina, en el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio. Él les está hablando a todos, a la iglesia y a los inconversos, porque él está frente a un público enorme en los Corintios. Y él está siendo sincero desde el sentir de Dios y les dice: ustedes que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, ¿sí? A través de su sermón. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Hablando del legítimo vínculo matrimonial. Amén. Por eso ustedes van a encontrar que en una consejería espiritual el trato es muy importante dependiendo la figura teológica en la que la persona vive. Amén. ¿Me están entendiendo? Yo estoy hablando así claro y al corazón porque aquí tenemos antiguos y tenemos nuevos. Y hay que ser claritos con la verdad de Dios. Digamos gloria a Dios. Amén. Entonces, dice el versículo 11, si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué? Porque ya venía casada. Y la Biblia dice que quien se casa con el repudiado o la repudiada comete adulterio. Hablando de quienes traen el vínculo matrimonial. A no ser que tenga salvedades, como dice Mateo, que es otro ámbito que veremos más adelante. Y quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Por qué? Porque ya traen un vínculo legal y espiritual. Amén. Hay muchos que creen que el matrimonio solo es un contrato. Y cuando nos casamos adquirimos 5 responsabilidades. Responsabilidad civil, responsabilidad jurídica, responsabilidad social, responsabilidad patrimonial y responsabilidad marital. ¿Cómo la ve? Esas son las responsabilidades del casado. Los casados, digamos, gloria a Dios. Y eso que no vinieron, pero por ahí van a escuchar el audio. Amén. Porque es que realmente eso significa vivir el vínculo conforme a Dios. Amén. ¿Vamos bien? Es un tema que es importante y por eso estamos tratando esta noche de descifrar la escritura. Entonces vimos el caso de cuando se dice no abandone, o mejor, reconcíliese. Y también refiere no abandone a su mujer, pero dice no yo, sino el Señor el que da la orden por causa del vínculo que se tiene de matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Digamos todo gloria a Dios. Ahora, resulta que la causa es otra.
Y la causa es que se quieren, se anhelan, pero por alguna causa no hay honor de Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted qué es lo que está diciendo? Hebreos 13:4, léalo conmigo otra vez. Honroso. Cuando alguien no está en honra, ¿en qué está? En deshonra. Así que yo quiero honra o deshonra. A ver, yo quiero escuchar al pueblo. ¿Honra o deshonra? Honra. Bueno, entonces ubiquémonos en la honra bíblica. Amén. ¿Y qué dice la honra bíblica en Hebreos 13:4? Honroso sea en todos. ¿Qué cosa? El matrimonio. Ay, qué palabrota. ¿Sí? ¿Por qué dicen todos? Porque Colombia es muy grande y estamos llenos de casos. Y solamente voy a hablar en general y voy a plantear ejemplos. Casos en donde el muchachito y la muchachita dicen, nos queremos, nos amamos, nos anhelamos, nos deseamos. Entonces, ¿por qué no se casan? ¿Sí me hago entender? Ya. Pero el otro problema es que no nos vemos casados. Entonces, ¿por qué están juntos? Yo estoy ilustrando ejemplos generales. Cuando uno hace estos ejemplos, entonces los que son casados saben la referencia de su realidad y los que son solteros o tienen una condición distinta conocen la aplicación de la Biblia conforme a lo que en la palabra se va dando. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Honroso sea en todos el matrimonio. Está el otro caso. Hay situaciones de dificultad, de dolor, de sufrimiento, de años y de procesos. Yo conocí en el Tolima una pareja de unos 40 años. Él tenía 40, ella tenía como unos 36, 37 añitos. ¿Y qué proceso, hermano? Porque ellos sabían que delante de Dios debían casarse. Pero cuando se hablaba del tema, se ponían a pelear. Entonces yo decía, ¿y de aquí qué? Si les digo que se casen y eso no funciona, es culpa mía por decirles que casen. Y si les digo que sigan así, nomás siguen en adulterio, después viene el Señor y los juzga y se condenan porque yo les dije que siguieran así. ¿Qué era lo que tenía que decirles? O se casan o se separan. Ay, pastor, no sea duro. ¿Qué les decimos entonces? ¿Quieren el cielo o el infierno? Vea, la Biblia es muy clara para decir, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? Córtala. Ay, no. No es que ahora se vaya literal y llegue manco el otro culto. No es para que interprete la teología de Dios. Amén. Si usted sabe que hay cosas que su cuerpo le dice que haga y no le edifican la salvación de su alma, es mejor que se abstenga, se aísle, a eso se refiere. Porque yo no quiero ver un manco dentro de 8 días. Amén. Si alguno sabe que su mano le es ocasión de caer, córtela. Porque es mejor entrar sin una mano al reino de los cielos que entrar con el cuerpo completo en el infierno. Lo dice la Biblia, entonces. Pero ellos decían, no, ¿qué? Yo les decía, bueno, yo no los quiero presionar, pero es la realidad. Pactan con Dios, se casan a lo bien, o se separan, pero ¿cómo van a seguir viviendo en adulterio? Y ustedes allá clamando, Señor, yo quiero tu bendición, yo quiero tu ayuda, yo quiero un milagro, yo quiero la respuesta, Señor, ilumíname. Y el Señor la iluminó en el culto. Pero entonces le iluminó en la consejería y le iluminó de nuevo y la persona sigue terqueando en hacer algo diferente. ¿Quién pierde? ¿Dios o la persona? Entonces estamos haciendo estas aplicaciones en base al modelo de la cartilla que nos envía la iglesia. Precisamente porque la Biblia direcciona honroso el qué. En todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Hermana, ¿qué es mancilla? ¿Qué es eso? ¿Qué es mancillar? Es que el tema está bueno, pero el tiempo acabó. ¿Qué es mancilla? Cuéntenme. Mancilla es mancha. Y la Biblia dice que seamos hallados delante de Él sin mancha y sin contaminación, o sea, sin pecado.
Amén. Mancilla es mancha y la mancha hace referencia al pecado, a la corrupción de la conciencia. Y entonces dice la Biblia, el hecho sin mancilla, es decir, sin pecado. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Lean ustedes. Pero a los... Cerraron la Biblia. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No se preocupe por lo que le diga o no le diga el pastor. No se preocupe por lo que le diga o no le diga el diácono o la diaconisa. Preocúpese de su realidad delante de Dios, que Él sí le puede juzgar. Nosotros no podemos. Nosotros hacemos una cosa que se llama juicio de conciencia a través de ejemplos y orientaciones, pero al final no le podemos juzgar, no le podemos condenar, porque no somos Dios. Pero delante de Dios queda la conciencia clarita de la persona, si quiere la gloria o quiere el juicio y el castigo de Dios. Amén. Entonces mire que hablar de familia en la Biblia es poderoso. Porque todo el que quiere, Señor, yo quiero tu bendición, busca la honra del matrimonio y el hecho sin pecado. Porque tiene claro en su mente que la fornicación y el adulterio es un asunto que no lo juzgan los hombres. Directamente Dios lo hace. Amén. ¿Cuándo lo hará? Muchas personas sufren la consecuencia de esos pecados aquí. Nunca viven bien, nunca viven felices, nunca tienen paz. Otros viven la consecuencia de ese pecado cuando tengan que presentarse en el trono blanco y el Señor les diga: ¿cuántas veces le hablé del tema? ¿Cuántas veces le di consejero? ¿Cuántas veces le puse sermones? ¿Cuántas veces quien te ministró te habló del tema y no hiciste caso? Esa es la realidad. Dios va a ponernos allá enfrente de su gloria y dice la Biblia con los libros abiertos. Y la única manera de que no hayan actas en contravía de nosotros es porque hemos sido lavados, purificados, convertidos y hemos nacido de nuevo a través del poder del Evangelio de Jesús. Digamos gloria a Dios. Porque eso dice la Biblia, que el Señor anula el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Pero nosotros adquirimos los beneficios de lo que Jesús hizo en la cruz cuando nos convertimos y nos sometemos fielmente al Evangelio. Porque el Evangelio no es un diseño de hombres. El Evangelio de la Biblia es el diseño de Dios para salvar a los hombres. Grite, gloria a Dios. Amén, gloria al nombre de Jesús. No alcancé sino a ver una diapositiva hoy. Vamos a ver otra notica aquí porque hay otro punto y es el matrimonio mixto. Amén. ¿Cómo así que matrimonio mixto? ¿Qué es eso? Yo no había escuchado eso. En la Biblia se habla del matrimonio mixto. Abra la Biblia, 1 Corintios 7, 12 y 13. Voy a orientar esta partecita y concluimos, porque esta cita se usa para las dos formas de unión mixta. ¿Ya lo tienen? Es el caso, voy a leer el concepto y vamos a la Biblia, donde se convierte solamente uno de los esposos. ¿De los qué? De los esposos. O sea, ya son casados. Pero se habla de un matrimonio mixto porque uno se convirtió al evangelio y el otro no. Uno quiere el cielo y el otro quiere el infierno. Entonces, ¿qué hacemos? No los podemos separar a la brava porque ya son casados. ¿Qué hay que hacer? Orientar por cuanto tienen la unidad de ese vínculo matrimonial, de que si se convierte una de las dos partes al evangelio de Jesús, cuando teniendo un matrimonio previo establecido y aunque uno de los cónyuges no acepta al Señor, tienen conciencia y juntos deciden mantener su relación marital porque son casados. ¿Me están entendiendo? Hagamos el ejemplo. Bueno, es un ejemplo, no es que sea la realidad, pero que yo hubiera llegado a la iglesia y ella no. Pero ella es consciente y decide vivir conmigo, y aunque yo soy hoy cristiano, decido vivir con ella aunque estuviera en el mundo. Esto es un matrimonio mixto. ¿Está entendiendo?
Vámonos a la Biblia para entender la aplicación teológica del tema. Dice, y a los demás, yo digo, ahí sí está hablando Pablo en la calidad de pastor, entendiendo la causa de los que se están uniendo a la iglesia cuando uno de los dos no quiere. Y él está hablando como apóstol. Él aclara, es un concepto de Pablo, pero aún así la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por algo Dios permite que quede esta consejería en la Biblia. Porque aunque Pablo lo está mencionando en su realidad como consejero, es parte de las doctrinas del matrimonio en la Biblia. Amén. ¿Qué dice el texto? Y a los demás, yo digo, no el Señor. Tenga pendiente que eso es un consejo del apóstol, pero recuerde que el apóstol tiene una investidura por el poder de Dios y por lo tanto también refiere esta palabra. Si algún hermano tiene mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Sí? Estamos hablando de matrimonios donde uno se convirtió y el otro no. Ella consiente en vivir con él, aunque ella no es creyente, entonces él está de acuerdo, pero queda condicionado a no abandonarla, pues él es el que tiene el temor de Dios y bajo conciencia asume ese compromiso. Versículo 13, ¿qué dice? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, hablando del vínculo matrimonial, y él consiente en vivir con ella, pues no la abandone, pues él tiene el conocimiento de la verdad y aún así pactó y consintió en vivir esa unidad matrimonial, aunque ella no sea creyente o viceversa. ¿Vamos bien? Esa es la realidad teológica. Pero recuerde que estamos enfocados en el tema moral de Dios, el matrimonio. Si las personas no figuran en el acto matrimonial, o se casan o viven separados. Esa es la condición teológica. No es la condición del pastor. Que quede claro esto, amén. No es mi condición como pastor consejero, no. Es lo que Dios dice en su palabra. Al final usted decide si quiere gloria de Dios o juicio y castigo de Dios. Amén. Digamos, hay poder en Jesús. Entonces, viene el matrimonio mixto 2. Es el caso, tiene la misma cita bíblica, donde uno de los esposos se aparta del Señor. Ay, hermano, ¿cómo así? Hablemos de la realidad de cosas que pasan en la iglesia, en congregaciones muy grandes y también a veces en congregaciones muy pequeñas. ¿Vamos entendiendo bien? Amén. La idea es que usted pacte con Dios hasta que Él venga por la iglesia. Porque es muy triste cuando alguien dice, no, pues yo como que voy a seguir el evangelio pues por un año. Mejor ni lo haga. Porque es que seguir a Cristo es hasta que Él venga por la iglesia o hasta que muramos. Pues lo que hacemos viviendo el evangelio es asegurando la corona incorruptible de la vida eterna. Amén. Por eso vivimos el evangelio. Digamos, gloria a Dios. Entonces resulta que ambos llegaron al altar, ambos todos contentos recibieron el discipulado matrimonial, la consejería, la charla prematrimonial y se casaron y empezaron muy bien, pero pasaron 10 años. Y entonces ya no le dice, ay, es el lunar tan lindo, si no quites esa verruga, por favor. que es triste, pero hoy en día pasan cosas así. Eso de un montón de testigos hacen fiesta, invitan 300 y se juran amor eterno. Y la Biblia dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero después ellos mismos están que se agarran, porque tienen o porque no tienen. ¿Sí? Entonces, eso sucede, dice la Biblia, por la dureza del corazón. Cuando una de las partes en un lugar o ambos son duros de corazón, pues el resultado es que más son las peleas que los momentos felices. Es Dios el que debe gobernar el corazón de ambos para que la relación funcione dentro del vínculo matrimonial. Digamos, gloria a Dios. Resulta que alguno de los dos dejó de orar, dejó de ir al culto y el enemigo le cogió ventaja. Y entonces ahora parece más un inconverso que un cristiano. Entonces se aparta alguno de los dos teniendo ya un matrimonio previamente establecido y su cónyuge que se mantiene fiel en el evangelio
aún así decide mantener su relación marital, está bien. Amén. Pero si el creyente decide mantener su relación, o sea que puede decidir no, porque la Biblia también dice que en tal caso el creyente no está sujeto a tal yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque normalmente el creyente, por ser noble, termina siendo humillado por quien fue infiel al Señor y al hogar. Entonces uno tiene que crear conciencia. Hay situaciones donde puede darse un abuso, un maltrato. El creyente decide, no el pastor. Y tiene un concepto en la Biblia para entender la causa. Leamos la Biblia otra vez. A los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente. No, es que sí éramos creyentes, pero ella se apartó. Ah, bueno. ¿Y ella consiente en vivir con usted? Sí, claro, entonces no la abandone. Ah, y lo bueno que es interpretar y aplicar la Biblia. Amén. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, ay, sí, es que los dos nos casamos en la iglesia, llegamos contentos, hicimos tremenda fiesta y estábamos tan juiciosos en el evangelio, pero resulta que salió terribloso el hombre ese. ¿Sí? Entonces, una mujer tiene marido que no es creyente porque se apartó. Ah, pero él consiente en vivir contigo. Sí. Ah, no lo abandone. ¿Cómo la ve? Esas son las realidades que a veces poco se predican, pero que en la iglesia a veces se viven. Y que hay que hablarlo de forma preventiva y curativa también. Oremos, porque ya no tenemos tiempo. Quedamos para ver las otras formas de matrimonio mixto. Son 3. Nos queda por ver la tercera. Amén. Estos temas son bonitos, son de profundidad. Toman tiempo y apenas hoy pixelamos una parte. Matrimonio entre creyentes, matrimonio mixto 1 y matrimonio mixto 2. Amén. Ese es el uso que como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia damos en la administración y en la consejería de nuestras familias, no según nuestro criterio, sino según el mandamiento de Dios. Oremos para dar gracias y que esta palabra que hemos aprendido dé fruto. Amén. Si usted está soltero y anda más enamorado que, mejor dicho, o enamorada, la Biblia dice es mejor casarse que andarse quemando. Y también la Biblia dice, no puede el hombre andar sobre brasas sin que sus pies ardan. Así que cuidado, hermano soltero o hermana soltera. Si me escuchan por aquí o por allá o aquí. Amén. Y si es casado, tenga en cuenta que ese vínculo lo hizo delante de Dios. Porque el matrimonio no solo es un asunto civil, es un asunto espiritual, jurídico, social, patrimonial. Ay, que me da miedo. Entonces le tiene miedo a la bendición. Porque la Biblia también dice que el que se casa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos has regalado para tocar este tema acerca de consejería, fundamentos y conceptos generales en tribunales eclesiásticos, los términos de interés acerca del uso del matrimonio y las condiciones de trato y manejo conforme a la Escritura en la dinámica de las familias de la iglesia, no según los hombres, sino según tu doctrina. Señor, ayúdanos a vivir siendo un pueblo que marca la diferencia en guardar tu testimonio en todo tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amado pueblo de fe, Dios les bendiga. Hermano Andrés, tenga la bondad hoy. Recíbanos la ofrenda correspondiente al culto de Damas Dorcas y Red de Familia en esta noche, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y si participamos de la ofrenda, abrazos y bendiciones para todos en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendición.